Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos todos. Quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en Juan 14:15. Dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es muy corto el versículo, pero muy profundo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y vamos a seguir viendo nuestra serie de la obediencia. El título que vamos a ver el día de hoy es Siendo discípulos obedientes. Siendo discípulos obedientes. Este versículo que acabamos de leer es algo que Dios revela en su palabra acerca de que si realmente amamos al Señor, debemos de obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia nos instruye que nosotros debemos de dice la Biblia, ir y hacer discípulos en este mundo. Jesús, en el tiempo que vino a este mundo, vino a formar discípulos y vino a formar 12 discípulos. ¿Recuerda usted cuando Él vino? Y Él en esos 3 años que tuvo de ministerio en esta tierra, antes de ir a preparar morada para nosotros, Él formó a estos discípulos. Ahora, en estos 3 años fue muy corto el tiempo para formar los discípulos. Pero quiero decirle algo. La base que Jesús formó en esos discípulos es lo que hasta el día de hoy ha trascendido por la obediencia de esos discípulos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ser discípulos obedientes. ¿Para qué? Para que trascienda nuestra generación en la obediencia a Dios. Porque hoy en día nosotros debemos estar inculcando todo el tiempo la palabra de Dios a nuestra generación. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos donde se escucha mucho de la palabra de Dios, pero ¿sabe una cosa? Muchos no viven la palabra de Dios. Y nosotros debemos enseñar a nuestra generación a que vivan la palabra de Dios. Porque quizás muchas personas conocen mucha Biblia, pero no la obedecen. Entonces, por eso nosotros, el Señor nos llama a que seamos discípulos obedientes. Discípulos obedientes. Vemos que hoy muy pocos quieren vivir la palabra de Dios. Y mire lo que le voy a decir ahorita. Un verdadero discípulo no se mide por cuánto sabe. Tú has preguntado a alguien de la palabra de Dios y te puede dar una respuesta muy profunda, ¿sí? En la teoría. Pero cuando nos vamos a la práctica, vemos que sus acciones niegan lo que dijo. Entonces nosotros, Dios nos está llamando para que seamos verdaderos discípulos, obedientes discípulos.
El discípulo no se mide por lo que sabe, sino por cuánto obedece. La pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer al Señor? Jesús nunca dijo: el que me escucha mucho es mi discípulo. Eso no lo dijo, ¿verdad? Dice: el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí es mi discípulo. El que me ama, ese sí es mi discípulo. Ahora, Dios nos está llamando, hermanos. Es el tiempo en el cual Dios nos está llamando a que seamos discípulos obedientes, que tengamos el deseo de obedecer. Yo no sé cuántos en lo natural, como hijos, a la hora de despertar dicen: no, ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí me voy a portar bien. Y tienen todo el deseo, pero ¿qué cree? No se portan bien. Porque las acciones que hacen niegan realmente el querer obedecer a Dios. Santiago 1:22, vaya conmigo. Santiago 1. Santiago 1:22. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En otra versión dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Hermanos, esto no se trata de emociones. Esto no se trata de solamente escuchar. Hay muchos que pueden escuchar mucho la palabra de Dios en la mañana, en la tarde y en la noche, pero ¿sabe qué? ¿Eso, escuchar la palabra de Dios, realmente está transformando nuestra vida? Tenemos que evaluar y decir: todo lo que estoy escuchando lo estoy poniendo por práctica. Eso es lo que debemos de poner, ¿sí? Se trata de decisiones, de decidir obedecer. No se trata de sentir, se trata de someternos a la voluntad de Dios. La obediencia a Dios es la prueba de nuestro amor a Él. Para obedecer, hermanos, se requiere negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que ser discípulo de Cristo, hermanos, implica renunciar a nuestra propia voluntad. Ser discípulo es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Negarnos a nuestro orgullo. ¿Qué tal de nivel andamos en el orgullo? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo andamos en nuestra voluntad? Queremos hacer nuestra gadarena voluntad, ¿verdad? Lo que nosotros decimos. Es que usted no sabe, pastor, pero en mi tierra se hace lo que yo digo. Hoy en día muchas personas quieren a Cristo como su Salvador. Y todo el mundo lo quiere así, pero no como el Señor de sus vidas. Quieren que lo salve más, quieren que arregle sus problemas. Jesús no vino a arreglar nuestros problemas. Cuando nos dicen que si nos acercamos a Dios, todos nuestros problemas se nos van a arreglar, hermano, perdonen, pero no es así.
Nosotros estamos en un problema, salimos de ese y espera el que sigue. ¿Me entiende usted? Esa es la vida del discípulo. Jesús no dijo, cuando me recibas o cuando me tengas en tu corazón, todos tus problemas se van a solucionar. No, no, no. Vamos a tener circunstancias difíciles, situaciones difíciles, y ahí es donde se va a ver si somos verdaderamente sus discípulos, si aguantamos estar bajo la presión, ¿sí? Bajo las circunstancias difíciles. El discípulo que quiere ser obediente manifiesta a Dios y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es dejar nuestro orgullo a un lado. El ser discípulo no es lo que sentimos, sino lo que está escrito. Para los que anotan, apunten esto: no hay discipulado sin cruz. No podemos ser guiados a estarnos discipulando sin la cruz de Cristo. Siempre tenemos que poner nuestros ojos en Dios, en la cruz, en lo que Él hizo por nosotros. La obediencia a Dios, hermanos, se demuestra en la práctica, en el día a día. Vemos cada día en nuestro caminar cómo avanzamos como discípulos que queremos ser obedientes. Discípulos cuando tenemos que pedir perdón. Ah, no, es que yo no hice nada, que me pidan perdón a mí. Y siempre es, yo no tuve nada que ver, a mí fue el que me ofendieron, que me pidan perdón a mí. Pero como discípulos obedientes, nosotros tenemos que pedir perdón. El perdonar, escúcheme bien, aun cuando duele. Cuando tenemos que bajar nuestro orgullo, la guardia y decir, no, sí, la regué yo. Y eso meternos a lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Mire, en un matrimonio siempre hay dos versiones. Siempre hay dos versiones. La del esposo, la de la esposa. Entonces, Dios es un Dios que es imparcial, pero a cada uno nos pone en nuestro lugar. ¿Sí me va a entender? Porque para discutir, ¿cuántos se ocupan? Dos. Y si no están de acuerdo esos dos, es una guerra campal. Es una guerra campal. Entonces, uno tiene que callar y el otro tiene que, como decimos en mi pueblo, tenemos que apechugar. La obediencia, hermanos, se demuestra en el día a día, en la práctica, en lo que nos está aconteciendo día con día, en los pequeños detalles. ¿Qué tal cuando despiertas con mucha disposición en todo lo que haces y con mucho ánimo te levantas? Te levantas y dices, hoy me levanté a la hora que quedé y voy a hacer esto y esto y esto, y empiezas a acomodar tus cosas. Y hay una satisfacción en la vida personal de cada quien de que estamos haciendo las cosas cada día mejor. Y eso, hermano, nos debe de alentar cada día.
Cada día nos debemos de animarnos unos con otros. En medio de nuestras familias estamos para animarnos, no para echarnos tierra uno con otro. Al contrario, debemos estarnos, animarnos. Pero ¿qué pasa cuando a veces nos vemos cara a cara y decimos, te veo como enfermo? Y no, pues ya de entrada, si no estabas enfermo, ya empiezas a traer ahí, no, sí me veo enfermo. Es más, estoy pálido. ¿Sí o no? Tenemos que darnos ánimos, hermanos. Cuando nos despertamos, todo el mundo y más las hermanas ven un espejo, ¿sí o no? Se levantan y ¿qué dicen? Gloria a Dios. ¿Sí? Y empiezan ahí a animarse, ¿no? Y ya se empiezan a arreglar y todo. Debemos de animarnos, hermanos, echarnos porras, ¿o no? Pero si ustedes mismos se ven al espejo y dicen, no, es que ahora sí, se me ve esta y la ojera y esto, o sea, se empiezan a echar tierra. Debemos de animarnos, hermanos. ¿Cuántas veces amanecemos con el desánimo hasta el piso? Que quisiera usted ni levantarse. Está mal, hermanos. Debemos de animarnos cada día. Y eso es parte de obedecer a Dios. Porque Dios quiere que vivamos cada día con ánimo, ¿sí? Porque Dios está formándonos como discípulos de Cristo. Nos está formando. Dile a tu vecino, Dios nos está formando. Y todo eso lleva un proceso, hermano. Las cosas no son tan rápidas. Vaya a Juan 8:31. Le leo la versión que traigo yo aquí. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, esta palabra permanecer es estar ahí siempre. ¿Sí? Permanecer es estar ahí siempre. Un discípulo debe estar siempre en la permanencia. ¿De qué? De la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar nutriéndonos de la palabra de Dios día con día. No solamente los domingos, no solamente los miércoles que tenemos reunión, no, día a día debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. Cuando cantamos las alabanzas que entonamos es la palabra de Dios cantada. Entonces nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Obedecer a Dios, hermanos, no es solo levantar las manos cuando venimos a las reuniones. No, si no todo el mundo dijéramos, no, qué obediente soy, todo el mundo levantando las manos. No, nomás se trata de levantar las manos, sino se trata de vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que llevamos en un proceso cada día. La obediencia traerá un proceso y formación a nuestra vida. Dios, hermanos, nos está formando, ¿sí? Dios no vino a buscar gente perfecta. Cuando Él escogió a sus discípulos, eran totalmente imperfectos, como tú y como yo.
totalmente imperfectos. Cuando fue a buscar, Jesús buscó a sus discípulos. Y la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios. ¿Lo que del mundo? Lo vil. Así es que usted y yo, hermanos, somos los hermanos vil. Porque Dios nos escogió de lo vil del mundo. Nos escogió Dios. Jesús escogió a un Pedro, por ejemplo. Y un Pedro que para muchos era intolerante a las cosas. Pero fue un discípulo del Señor con sus errores. Errores tremendos como cuando negó al Señor. Le costó a Pedro lágrimas, sabiendo que había negado a su maestro. Lo había negado. Pero Jesús lo escogió de lo vil del mundo, así como Dios nos ha escogido a nosotros. Así que Jesús no busca gente perfecta. Aquí estamos todos los imperfectos y los que están en la transmisión igual de imperfectos. Pero Dios nos está formando, hermanos. Nos está formando. Dios no busca gente perfecta, pero sí quiere gente obediente. Discípulos obedientes. Que estemos dispuestos a obedecer. Hermanos, el seguir a Cristo, el obedecer a Cristo, a cada uno nos va a costar. A muchos les ha costado que les deje de hablar su familia, sus mejores amigos. Y sabe una cosa, no es que usted les haya dejado de hablar, sino que ellos se empiezan a apartar de usted. Cuando usted decide seguir a Cristo, todas esas personas que estaban cerca de usted se apartan solas. Porque usted ha decidido seguir a Cristo. Y no todo mundo decide seguir a Cristo. Pero nosotros, Dios nos invita a que busquemos a Cristo, a que lo sigamos. Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús mismo aprendió obediencia en el proceso, hermanos. Y recuerde esto para los que anotan, la prueba que pasamos cada uno no es para destruirnos, sino para formarnos. Las pruebas, las situaciones difíciles son para formarnos en nuestra vida, hermanos. El proceso de formación de Dios en cada uno de nosotros no es un castigo, sino es una capacitación continua. Una capacitación de manera que vamos a estar listos y fuertes. ¿Sabes una cosa? A lo contrario de ser obediente es ser rebelde. El que es rebelde, ¿sabes qué le sucede? Se estanca. El que es rebelde no avanza. El que es rebelde, poco a poco van a venir consecuencias sobre su vida. A lo contrario de aquel que ha decidido obedecer al Señor, va a avanzar. Saúl en la Biblia, el rey Saúl, que Dios mismo lo puso, por su desobediencia se le vinieron a consecuencia
de perder su reinado completo. Hay otro hombre que perdió su fuerza, que fue Sansón, por jugar con el pecado. No debemos de sustituir la obediencia con activismo. Es que usted no sabe, pastor, yo tengo mucha actividad en las cosas de Dios. Usted no sabe, mire, yo hago esto y hago esto y hago esto. Obedecer a Dios, hermano, no estar en una actitud activista. Obedecer a Dios no es tener una apariencia. Sino que debemos de tener realmente una decisión para obedecer a Dios. Dios nunca va a negociar con la desobediencia. Vaya conmigo a Juan 15:8. Dice Juan 15:8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. En otra versión dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Un discípulo que obedece, hermanos, llevará mucho fruto, ¿sí? Y no va a ser un fruto que proviene de las emociones, sino viene de la obediencia constante. ¿Cuáles son esos frutos? Resulta que todos tenemos un buen o mal carácter. Y el fruto de un discípulo que obedece, ¿qué crees? Nuestro carácter se transforma. Pero esa obra solamente Dios la puede hacer. Porque tú y yo no le podemos cambiar el carácter a nadie. A veces son guerras interminables entre las parejas porque uno al otro se quieren cambiar. Le digo una cosa, nosotros no podemos cambiar a nadie. El discípulo que obedece a Dios va a ser transformado en su carácter. ¿Pero cómo? Pues esa es la obra de Dios en la vida de las personas. Y usted de repente y yo empezamos a ver a las personas y decimos, realmente Dios ha transformado el carácter del hermano fulano de tal. Es que tú no lo conocías antes. Ese es el fruto que empieza a manifestar en la vida de las personas. Otro fruto visible será una vida santa. Porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. Y sabe una cosa, una vida santa habla de una vida apartada de las cosas que a Dios no le agradan. A eso somos llamados, hermanos, a dar esa evidencia en nuestra vida, ¿sí?
¿Qué tal tenemos nuestro testimonio cada uno? El testimonio que cada uno tenemos es visible a los demás. Y las personas que nos conocen pueden decir, realmente Dios ha transformado a esta persona. Realmente, ¿sí? Y sabes una cosa, ese fruto de obediencia impactará al que es desobediente. Impactará al que es desobediente. Nosotros debemos de realmente someternos a la palabra de Dios. Mire, es impresionante el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar las enseñanzas, a tomar notas, no solo a decir amén, sino realmente a decir, Señor, lo que tú digas, yo voy a hacer. Y en vez de justificarnos en nuestras acciones, nos rendimos y decimos, tienes razón, estoy mal en esto. Pero ¿sabe una cosa? Pero la obediencia cuesta. Pero quiero decirle algo, pero transforma. ¿Qué dice la Biblia? Niéguese a sí mismo. Así que un verdadero discípulo está dispuesto a callar. ¿Sabe una cosa? En el mundo dice, el que calla otorga. Así dicen en el mundo. Pero aún en las cosas de Dios, cuando callamos, es contada como sabiduría. Muchas veces tenemos que callarnos. Y comernos las palabras y mejor no hablar. Porque si vamos a hablar algo que va a afectar, mejor quedémonos callados. Hermanos, la obediencia duele al principio, pero ¿sabes una cosa? Sana el alma y transforma el corazón. Cuando nos regañan y nos llaman la atención y tienen razón quien nos está regañando y nos está observando, debemos de quedarnos callados. Y no es difícil. Tenemos que aprender. El discípulo aprende a obedecer aún sin entender. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a obedecer y no querer entender para después obedecer. Porque a veces no entendemos los procesos que Dios está haciendo en nosotros. O no ves el resultado. Es que, pastor, yo ya tengo mucho tiempo viniendo y no veo resultados. Y no sabes el por qué, pero ¿sabes una cosa? Pero aunque no entiendes, debemos de obedecer. La verdadera obediencia no es en tener una explicación, sino una disposición en nuestra vida. El discípulo de Cristo aprende a permanecer. Y déjame decirle algo, el discípulo de Cristo nunca retrocede. Porque hay personas que han conocido de Dios y hay de aquel que retrocede. Nunca retrocede, hermanos. Por eso la Biblia habla de permanecer en la palabra de Dios, permanecernos, ¿sí?
Cuando venga la prueba, permanezca. Cuando venga la lucha, permanezca. Cuando no vea que usted avance, permanezca. La obediencia a Dios produce fruto y Dios es glorificado en medio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lucas 6:46. Le leo Nueva Traducción Viviente. Lucas 6:46. Dice, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? No podemos llamarle al Señor, Señor, si no hacemos lo que Él nos dice, hermanos. Un verdadero discípulo de Cristo reconoce al Señor como su Salvador, como su Señor. Vive bajo la autoridad y ¿sabe una cosa? Se rinde completamente. No es un discípulo el que canta. No es un discípulo el que dice amén, gloria a Dios, aleluya. Sino el que obedece aunque le cueste. Llamarle Señor, Señor sin obedecer, hermanos, es contradicción a nosotros mismos. La obediencia de nosotros como discípulos nace del amor, no de la obligación. Porque a veces como hijos vienen obligados a la iglesia. Porque sus papás los traen no, vas a ir porque vas a ir. Y sabes, no es por obligación, debe de ser por amor. Pero los hijos a veces no dan opciones y hay que traerlos obligados. Pero Dios, ¿qué cree? No quiere robots. Dios no quiere que sus hijos le amen a fuerzas. Que le amemos, hermano, de verdad. Que queramos estar. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al cine? Y cuando usted va a buscar una película, ¿a usted le gusta llegar tarde? No, ¿verdad? Es más, se va hasta una hora antes porque va a haber cola. Y ¿sabe una cosa? A veces estamos en contradicción. Porque a las cosas que nos gustan, llegamos bien a tiempo. Llegamos bien a tiempo y cuidado donde se nos haga tarde. Y vas a estar a la hora porque si no te quedas. Porque yo no voy a llegar tarde porque es mi película favorita. Pero resulta que cuando venimos a la casa del Señor, no hombre, todo se atraviesa. Y a veces somos contreras. Hacemos las cosas totalmente al revés. Debemos de hacerlo de la mejor manera. Como les decía hace un momento, con la actitud que debemos de tener al venir a la casa del Señor, con contentamiento, con gratitud, decir, quiero ir. Porque Dios está trabajando en mi vida, en mi corazón. Muchos dicen amar a Dios, pero ¿qué cree? Pero viven una vida de desobediencia. El amor
se demuestra en la obediencia que le tenemos a Dios. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:4. Dice, no, el pastor está hablando porque ya le dijeron algo de mí. Primera de Juan 2:4. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. En otra versión dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No es cuánto decimos que amamos a Dios, sino es decirle cuánto le obedezco. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de la obediencia? El hermano yo. El yo. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Vamos a ver lo que dice Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 20. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí, así mismo por mí. Nosotros debemos de dejar a un lado el yo. El yo pienso, el yo siento, el yo quiero. El verdadero discípulo dice, no lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. La mente carnal se sujeta a las cosas de la carne. Por eso nosotros como discípulos debemos de actuar espiritualmente siempre, hermanos. La mente carnal nunca se va a sujetar a las cosas de Dios. Es más, nuestra carne se rebela. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nuestra carne se rebela. Y nosotros tenemos que poner a nuestra carne que se ponga al tiro. ¿No le ha pasado que cuando decide hacer las cosas de Dios, le pasa algo en su cuerpo? El cuerpo se rebela. Y es que traía un dolor y me duele esto y me duele el otro, hermanos. Pues ya vamos pasando de 10 en 10, vamos pasando las alturas. Y todo nos duele. Y es que a mí no me dolía esto y a mí no me dolía lo otro. Pues a mí tampoco. Pero pues tenemos que ir avanzando en las cosas. Como discípulos del Señor debemos de decir, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hermanos. La obediencia en los discípulos se forjará. ¿Sabes dónde se forjará? En nuestro corazón. Ahí se formará. Dios está formando a esos discípulos en nuestros corazones.
Vaya conmigo Mateo 6:6. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Hermanos, la verdadera obediencia a Dios, nosotros se la manifestamos en lo secreto al Señor. Dios nos está formando en lo privado, en donde nadie nos ve, en donde nuestros pensamientos son los que son, en nuestras decisiones son las que son. Y nosotros tenemos que manifestarnos íntegros con Dios. Porque quiero decirle algo, a Dios no le podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Dios nos está formando como discípulos que obedecen. Y en ese proceso, Dios usará las pruebas, la espera de las situaciones. Esperar algo que tarda tiempo es difícil. También vendrán silencios, pero aún así el discípulo debe demostrar obediencia a Dios. Y todo esto pasará para probarnos, para saber si somos reales. Las pruebas y las tribulaciones, hermanos, revelarán si somos oyentes del Señor o creyentes o discípulos del Señor. Cuando nosotros hemos decidido obedecer al Señor, ¿sabes una cosa? Vendrán las marcas del discípulo. Las marcas es que tendremos hambre de la palabra de Dios. Esa sería una buena marca. Seremos sensibles a la voz de Dios. Vamos a corregir nuestra vida cuando seamos confrontados por alguien o por Dios mismo a través de su palabra, cuando nos confronta. ¿Sí les ha pasado que leen una porción de la escritura y Dios nos dice, acomódate en esto? Dios nos confronta. Otra marca de discípulo obediente es que vamos a permanecer firmes en medio de la prueba. Y otra marca y última marca es un discípulo obediente no negocia con el pecado, se aparta. No es perfecto el discípulo, pero es obediente. El costo de obediencia, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos es que cada día debemos de llevar la cruz. Como discípulos de Cristo nos va a costar nuestra comodidad, ¿sí? Muchas veces también la reputación,
los deseos personales o los sueños que quizás tenías de manera natural. Pero sabes una cosa, vale la pena seguir a Cristo. Dice Mateo, concluyendo, Mateo 16:25 dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder todo por seguir a Cristo, hermanos, es ganar eternamente. Y quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a obedecerle a Dios? Dios está tratando con áreas especiales en nuestra vida, áreas ocultas que son las más peligrosas, porque las áreas ocultas, hermanos, nadie las conoce más que tú y Dios. Pecados que has tolerado, actitudes no rendidas, debemos de manifestarnos como discípulos obedientes al Señor. Hay muchos creyentes que solo escuchan, se emocionan y siguen igual. Pero un discípulo obediente escucha, obedece y se deja transformar por Dios. Dios nos está pidiendo en este día que tengas más conocimiento, que es importante, pero lo que nos está pidiendo es que le obedezcamos a Él. Tal vez Dios ya te habló y algo debes dejar a un lado, algo debes de corregir, algo debes de hacer. Quiero decirte algo, no lo postergues más. Decídete obedecer al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, obedecer al Señor como verdaderos discípulos. Dios nos está pidiendo nuestra obediencia. Que ordenemos nuestra vida, que nos volvamos nuestros ojos a Dios. Entonces, hagámoslo con todas nuestras fuerzas, siendo discípulos obedientes para Cristo. Y cierra tus ojos ahí donde estás, en tu lugar, y dile conmigo al Señor: Señor, reconozco que muchas veces solo he escuchado, pero no he obedecido. Forma en mí un discípulo obediente. Dame la fuerza para negarme a mí mismo y vivir conforme a tu palabra. No quiero solo conocerte, sino obedecerte. Quita de mí toda rebeldía, todo orgullo, toda resistencia. Enséñame a vivir para ti. Hazme un hombre, una mujer obediente, firme, fiel a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sella esta palabra en mi vida, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria,
honra y alabanza siempre, Señor. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues para terminar, dile a tu vecino: sé un discípulo obediente. Y que el Señor le bendiga. Nos vemos, primero Dios, el miércoles a las 7 de la noche. Y pues coma rico, disfrute estar en familia. Y pues qué bueno que pudieron estar aquí. Si va a salir de vacaciones, llévese al Señor con usted, porque luego nos lo dejan por ahí. Entonces, estén atentos a las transmisiones, también compartan todo lo que hacemos. Es para la gloria y honra de Dios, pero es para ustedes, para que ustedes y todos estemos alimentados y estemos compartiendo a los demás, porque hay mucha necesidad de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.